Ya, buenas tardes, mis estimadísimos estudiantes. Vamos a retomar nuestras clases de ayer. Ya vamos a ver lo que son las remuneraciones extraordinarias que las leímos el día de ayer. Y aparte vamos a terminar la materia de derecho laboral. Nuestra siguiente evaluación el día lunes sería la prueba de la materia de derecho laboral, incluyendo derecho civil. Ya. Y posteriormente comenzaríamos con derecho de familia y ley del consumidor y terminaríamos el módulo 2. Remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen a título de retribución de servicios prestados esporádicamente y en cuyo caso el pago se verifica cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos que fijan para impetrar. Nosotros habíamos dicho que las remuneraciones extraordinarias podrían ser las horas, por ejemplo, extraordinarias o sobresueldo, que no deben ser superior a 2 horas en este caso, justificado, ¿cierto? Y se deben dejar contempladas en un anexo de contrato o una minuta posterior donde se verifiquen dichas horas y el dicho pago. Aunque el pago de las horas extraordinarias se dice que es el recargo del 50% de la hora normal. Después tenemos lo que son remuneraciones especiales, y son aquellas que se originan en razón de cumplirse condiciones especiales, tales como los aguinaldos y los... Eso vendrían siendo las remuneraciones especiales. Después tenemos fijas, remuneraciones fijas y variables y remuneración fija. Es aquella que en forma periódica, semanal, quincenal o mensual percibe el trabajador siendo fija en la medida que su monto no varíe en sus periodos de pago, siendo el sueldo un ejemplo típico de este tipo de remuneración. Remuneración variable es aquella que, conforme al contrato, implica la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre uno u otro mes, como por ejemplo las comisiones, y esta clasificación es importante, entre otras, para la determinación de la remuneración durante el feriado, ¿ya? Después tenemos las remuneraciones que son principales y accesorias, que don Raymond, lean usted las principales accesorias. No las pregunto estas, pero léala usted, Ok. para que vayan participando en lo que no pregunto en clase. Principal y accesoria. La remuneración principal puede ser clasificada como responde a la contraprestación fundamental pactada en el contrato, en términos que no dependen de otra para su procedencia y cálculo. Por ejemplo, el sueldo, bono de antigüedad, etcétera. La remuneración es accesoria cuando se calcula sobre la remuneración principal, como por ejemplo el sobresueldo u horas extraordinarias. Los descuentos previsionales del artículo número 58 del Código del Trabajo regula que los descuentos que pueden afectar las remuneraciones de los trabajadores. El empleador está obligado, en consecuencia, a efectuar descuentos legales de las remuneraciones de sus trabajadores, a saber, letra A, los impuestos que las graven. Letra B, las cotizaciones de la seguridad social. Letra C, las cuotas sindicales. Letra D, las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Letra E, las cuotas de dividendos hipotecarios por compra de vivienda. Y por último, la letra F, las cantidades indicadas por el trabajador para ser depositadas en cuenta de ahorro para la vivienda, a su nombre en una institución financiera o una cooperativa de vivienda, las que en todo caso no pueden exceder del 30% de su remuneración total. Continúo allí. Regula los descuentos. Ok. El artículo 58 del Código del Trabajo regula los descuentos que pueden afectar las remuneraciones de los trabajadores. El empleador está obligado, en consecuencia, a efectuar los descuentos legales de las remuneraciones de sus trabajadores, a saber, ok, A, los impuestos que las graven. B, las cotizaciones de la seguridad social. C, las cuotas sindicales. D, las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. E,
las cuotas de dividendos hipotecarios por compra de vivienda. Y F, las cantidades indicadas por el trabajador para ser depositadas en cuentas de ahorros para la vivienda, a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, las que en todo caso no pueden exceder del 30% de su remuneración total. Profe, está silenciada. Y ahora sí, disculpa. Lo que pasa es que hay descuentos que vienen siendo obligatorios no por el empleador, sino, o sea, para el trabajador, siempre cuando se les piden, que son las pensiones de alimentos, cuando son descontadas por planilla, ¿ya? Eso también se incluye no como un cargo previsional, pero sí como dentro de los descuentos que se le hacen dentro de la remuneración del trabajador. Ya, siga con el periodo anual o las vacaciones. Ok, perdón. Feriado anual o vacaciones. El artículo 67 del Código del Trabajo dispone que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento. Para los efectos de este feriado legal anual, el día sábado se considera siempre inhábil, es decir, los 15 días se cuentan de lunes a viernes. El descanso anual es un derecho mínimo e irrenunciable. Así, el trabajador no puede disponer de su feriado anual ni el empleador compensarlo en dinero. El inciso final del artículo 67 dispone: el feriado se concederá de preferencia en primavera o en verano, considerándose las necesidades del servicio. Feriado convencional, el feriado anual, pues, Ahí. ok. Feriado convencional, el feriado anual puede siempre tener una duración superior establecida de común acuerdo en el contrato individual de trabajo o a través de instrumentos colectivos. Esto se debe a que la duración planteada por el legislador es un mínimo legal que siempre puede mejorarse. En aquella parte que exceda del feriado legal básico, este feriado puede compensarse en dinero. Feriado progresivo. El feriado progresivo, le confiere al trabajador un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados, siempre y cuando tenga 10 años trabajados continuos, ya sea para uno o más empleadores. Sin embargo, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 68 del Código de Trabajo, solo podrá hacerse valer un máximo de un máximo de 10 años de trabajo prestados a empleadores anteriores. Lo que exceda del feriado legal básico siempre puede ser objeto de negociación individual o colectiva. Fraccionamiento y acumulación del feriado. Estas dos posibilidades están contempladas en el artículo 70 del Código del Trabajo, que dispone que el feriado debe ser continuo. Sin embargo, el exceso sobre 10 días hábiles puede fraccionarse como un acuerdo entre trabajador y empleador. Ya. ¿Quién lee los permisos legales? Doña Lina o doña Carla, si es que no están trabajando. Gracias, don Raymond. Sí, profe, yo puedo leerlo. Ya. Dice, permisos legales. El Código del Trabajo establece una serie de permisos a los trabajadores que pueden hacer uso según corresponda a cada situación en particular. Permiso pagado de 7 días por la muerte de un hijo o cónyuge, indistintamente, indistintamente de la antigüedad laboral. Permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto y en este caso será de forma continua, incluyendo el descanso semanal.
Permiso pagado de 5 días por la celebración de matrimonio. En este permiso se puede utilizar a elección del trabajador o trabajadora en el día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. Permisos para exámenes médicos. Las trabajadoras mayores de 40 años de edad y los trabajadores mayores de 50 cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a 30 días tendrán derecho a una vez al año a solicitar medio día laboral para realizarse exámenes a la próstata o mamografías, según corresponda en instituciones públicas o privadas de salud. Permiso para asumir cargas cívicas. El empleador debe otorgar hasta 2 horas de permiso para que los trabajadores puedan sufragar. También deberá otorgar permiso para que actúe como vocales de mesa, receptoras de sufragios, miembros de colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral, sin descuento de remuneraciones. Permiso sin goce de sueldo es descripcional y no está regulado por el código. ¿Es donde me quedé? Ajá. Ahí, profe, me perdí. No está A regulado ver, por el código. sí, ya. Ah, ajá. Estructuras legales. Ahí, profe, ya bajen, pero está. Ajá. Ajá. El otro es permiso sin. Ay, 5 días. Ay, profe. Bienes médicos, ajá. Permiso para asumir cargas cívicas, ajá. Bueno, Para que aquí, estén como vocales de mesas, ajá. Colegios léalo de nuevo, lea delegaciones. permisos para asumir cargas Ya, cívicas de nuevo y ahí bien. avanzamos. Permiso para asumir cargas cívicas. El empleador debe otorgar hasta 2 horas de permiso para que los trabajadores puedan sufragar. También deberá otorgar permiso para que actúen como vocales de mesas, receptoras de sufragios, miembros de colegios, escrutadores o delegados ante la Junta Electoral sin descuento de remuneraciones. Permiso sin goce de sueldo es discrecional y no está regulado por el Código del Trabajo. Sin embargo, es jurídicamente una suspensión convencional de la relación laboral, un cese parcial de los efectos del contrato durante un periodo determinado que no afecta la vigencia del mismo. Ya, perfecto. ¿Continúo? Espérame. Ya. Entonces, mi estimadísimo estudiante, estos son los permisos legales, los que otorga la ley, no el empleador. El empleador está obligado a respetar estos permisos. En el caso de que el empleador no los respetan, ustedes deben ir a restablecer este derecho, el imperio de este derecho, a la inspección del trabajo, ¿ya? En el caso también de que de la muerte del tanto acá, como lo dice, de los hijos de los cónyuges, cuando nosotros decimos, oye, se murió mi esposo, eh, no mi esposo, sino que mi marido, y no tengo, no sé cuántos días me va a dar la empresa, etcétera, etcétera. Es legal, la ley otorga ese permiso, no es el empleador buena gente, ¿ya? Es legal. Lo mismo pasa con el permiso postnatal, que son de los 5 días. Lo mismo pasa que después de los 40 años se nos debe respetar el permiso de media hora o de una hora de realizarnos distintos exámenes médicos, ¿me entienden? Etcétera, etcétera. Son legales, por eso lo dice la palabra, permisos legales, los otorga la ley, es un beneficio para el trabajador que debe ser obligatoriamente respetados por el empleador. Ya, eso quería que les quedara claro. Ustedes han visto que los militares, cuando yo que trabajaba apoyando colegios, en pandemia, cuando eran las elecciones, los militares tenían la obligación, o sea, no la obligación, pero el derecho de ir a sufragar. Ellos podían hacerlo. ¿Por qué? Porque cuentan con estos permisos que son legales, ¿ya? Que está dentro de los derechos de las constituciones, el derecho a sufragar. O sea, no porque estemos en calidad de trabajadores, estamos limitados a poder ejercer ese derecho, porque es un derecho,
¿ya? No es una obligación nuestra, porque sufragar es el derecho que nosotros tenemos de poder elegir democráticamente a un representante, ¿cierto? Que se haya vulgarizado con temas de política, ese es otro tema, ese es otro asunto, una mala praxis, pero es el derecho que nosotros tenemos de elegir a nuestro representante democráticamente. Nuestro derecho es visto en este caso actualmente como si fuese una obligación. Claro, dicen es obligatorio sufragar, y aquí es otra cosa, pero es un derecho que nosotros tenemos y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Eh, Protección a la maternidad. Siga, doña Lina. Ok, profe. Protección a la maternidad. La legislación laboral en Chile otorga derechos de descansos, subsidios y fueros a todas las trabajadoras embarazadas. Otorga a los padres trabajadores un descanso por nacimiento del hijo y derechos y subsidios para la trabajadora o trabajador que tenga a su cuidado a un menor, entre otros. Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes y 12 semanas después del parto. Además, tendrá derecho a un permiso postnatal parental de 12 o 18 semanas, dependiendo de si la madre se queda en casa o si regresa a trabajar por media jornada. Después del postnatal, a continuación del periodo postnatal, este postnatal parental puede ser utilizado por el padre si es que la madre decide traspasarle semanas, pudiendo traspasar un máximo de 6 semanas a jornada completa. Pero si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada en ambos casos. Las semanas utilizadas deben ser las semanas finales del periodo de descanso y habrá derecho a un subsidio en base a sus remuneraciones con un tope de 66 UF. Derecho a subsidio y permiso cuando la salud de un niño menor de 1 año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave. La madre trabajadora tiene derecho a un permiso de 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección del trabajador en jornadas completas, parciales o combinadas. Cuando tenga un hijo menor de 18 años con accidente grave o con una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte, acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, tiene derecho al permiso, derecho a disponer de 2 porciones del tiempo en que conjunto no excedan de 1 hora al día para dar alimento a sus hijos. Este tipo se considera efectivamente trabajado para el pago de la remuneración. Derecho a la sala cuna, mantenida o financiada por la empresa en que trabaja. Si, en- si es que ya es exigible al empleador, es decir, si en la empresa ya hay 20 o más trabajadoras mujeres y si por sentencia judicial se le ha confiado el cuidado personal de un menor de 2 años, en caso de muerte de la madre durante el parto o el periodo posterior a este, corresponderá al padre cumplir el permiso postnatal o el resto de él para el cuidado del hijo, el fuero maternal y el subsidio correspondiente. La maternidad, además, está protegida con fuero maternal, que es el derecho que tiene toda mujer trabajadora a no ser despedida por su empleador durante el periodo de su embarazo y hasta 1 año después de expirado del descanso maternal, salvo con autorización del juez competente, quien solo podrá concederla en los casos de las siguientes causales: vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio
origen al contrato o hechos imputables a la conducta del trabajador. Ya. Después dice que en caso Ya. de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, también gozará del fuero laboral, ¿ya? Entonces, en Sí. definitiva, lo que nos dice acá es que cualquiera de los dos pueden hacer uso del fuero Ujú. postnatal, ¿ya? Lo puede hacer tanto el Sí. padre como la madre. Lo ideal es que siempre lo haga la madre, sin perjuicio de que el padre igual va a tener 5 días, ¿cierto? De beneficio, de permiso, en este caso. No llamado fuero propiamente tal, pero sí va a tener esos 5 días que tendrían también los permisos legales que nosotros acabamos de ver acá arriba. Entonces también es súper importante eso. Sí. Yo voy a ver lo que es un poco la contratación de extranjeros, ya lo voy a leer. Tampoco lo pregunto en la prueba, pero más o menos ustedes para que tengan un poco de claridad. Yo creo que don Raymond, doña Lina y la mayoría de los extranjeros que están acá más o menos tienen un poco cierto de claridad cómo funciona la normativa laboral chilena en este caso, ¿ya? Y dice que la normativa laboral chilena que rige para la contratación, gracias doña Lina, no le había dado las gracias, para la contratación de migrantes no difiere nada del contrato para un chileno. Sin embargo, se deben tener en cuenta una serie de factores en este tipo de relación laboral. En el caso particular de los extranjeros, además, el trabajador debe fijarse en que en el contrato se encuentren las siguientes tres cláusulas. Primero tiene que tener la cláusula de viaje, la cláusula de régimen previsional y la cláusula de impuestos a la renta, ¿ya? La cláusula de viaje trata en que en este punto se establece que el empleador se compromete a pagar al trabajador y a los miembros de su familia el término del contrato un pasaje de regreso. Ya este vendría siendo un requisito eh, especial, porque es totalmente distinto a que nosotros como trabajadores chilenos no contamos con este beneficio. Pasaje, una pata en el poto no van a mandar a nosotros, no nos van a pagar ni la micro, ¿ya? En cambio los extranjeros sí cuentan con ese beneficio, ¿ya? Para ellos y su familia. Don Raymond. Profe, pero esto es en caso de que nos contraten en nuestro país. Claro, que los contraten en su Claro, país y los claro, trajesen a Chile a cumplir funciones. Ya, exacto, no usted estando en Chile y que usted busque trabajo acá, ¿ya? claro, ya. Cláusula de régimen previsional en la cual el empleador se comprometa a efectuar las retenciones correspondientes y entregar a las instituciones de seguridad social, salvo que las partes se acojan a la ley 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Ya. Bueno, esta ley más o menos que trata donde de cierta forma sería opcional, pero en el caso de que los extranjeros se vayan del país, ellos tienen el derecho de retirar el fondo completamente de la AFP. ¿Ya? O sea, que le descuenten provisionalmente o provisoriamente o mensualmente, mejor dicho, y posteriormente, si ellos quisieran hacer el retiro de estos fondos, no se les debiese negar, lo pueden hacer completamente, ¿ya? Por eso ustedes tienen que ver la ley 18.156 a los que les imponen. Después tenemos la cláusula de impuesto a la renta, donde el empleador se obliga a responder sobre pago de impuestos a la renta correspondiente a la remuneración del trabajador extranjero. Y lo anterior es de suma importancia por cuanto todos los derechos establecidos en ellas van a beneficio del trabajador extranjero, ¿ya? Para que el contrato del extranjero sea plenamente válido, el punto clave en que se debe fijar el empleador es en el documento que autoriza la visación o el permiso para trabajar del extranjero en Chile, y estos pueden ser que deben tener ustedes los extranjeros, la visa temporal, la visa sujeta a contrato, permiso para trabajar con visa de estudiante, permiso para trabajar como turista y finalmente señalar que está penalizada la contratación de extranjeros que no disponen de una visa de trabajo. Ya eso es en cuanto a los requisitos, como decía el compañero, de la contratación de extranjeros, pero que estén desde su país a Chile. Ya. Ahora, ¿cómo se rigen en cuanto a la contratación dentro del país? Muchas veces les piden solamente las visas, pero los contratos de trabajo, por lo que tengo entendido, les sirven para, para ver el tema de la permanencia en Chile. Después tenemos el despido a trabajadores. Despedir a un trabajador es parte de la realidad de toda empresa y la desvinculación de trabajadores son acciones reguladas por la ley. O sea, no, yo no puedo despedir a un trabajador porque se me dio la gana siendo empleador, porque me miró feo hoy día. Pues ya tienen que haber un tipo de requisito
y de cierta forma no se tiene que ver vista siempre desde el punto de vista de sanciones, no, ¿ya? Entonces, por lo que la empresa debe realizar un proceso correcto para proteger la integridad del negocio y de los derechos del trabajador desvinculado. Y para lograr un proceso de despido legal y fluido, es preciso que el empleador ponga cuidado y atención en tres variables que son claves. Primero, causales, formalidades y el finiquito. Entonces, este es la continuidad o los requisitos cumulativos para vernos enfrentados a un despido, ya desde el punto de vista nuestro como trabajadores y cuáles son los requisitos a considerar desde el punto de vista del empleador, ya. Primero, tenemos que verificar la existencia de qué causales, cuál es la formalidad y todas estas dos, tanto las causales como las formalidades, se deben de cierta forma materializar o poner a la vista dentro de un finiquito. Tenemos distintos tipos de causales, ¿ya? Que sería el primer punto o el primer requisito compilativo, que serían las del 159, la del 160 y las del 161. Las causales del 159 vendrían siendo las de mutuo acuerdo de las partes, que son las causales objetivas, la renuncia del trabajador, la muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que le dio origen, ¿ya? Y el caso fortuito de la fuerza mayor. En definitiva, estas vendrían siendo las causales del 159. Las causales subjetivas, que son las del artículo 160, tenemos la falta de probidad, negociaciones incompatibles por el contrato, ausentismo 2 días, 2 lunes, 3 días diversos, ya, abandono injustificado, perjuicio material causado intencionalmente, incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Las del 159 vendrían siendo como todas de mutuo acuerdo o unilaterales, pero que no causen un perjuicio ni para el trabajador ni para el empleador, ya. Las causales subjetivas sí causan un perjuicio para para el empleador, eh, y para el trabajador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros somos despedidos por las causales del 160, lo más probable es que no tengamos los beneficios del 159, que es que se nos paguen los años de servicio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Dependiendo siempre de lo que se haya pactado en el contrato, ¿no es cierto? Y después tenemos la causal unilateral, que es el 161, que son necesidades de la empresa. Ya, después tenemos excepción a quienes gocen de licencia médica y tenemos aquellos que son derechos a indemnizaciones. La necesidad de la empresa es la causal más cotidiana que existe, o sea, o la más usada, por decirlo así. Y hay un tema con las necesidades de la empresa, o sea, que de cierta forma no es que se vuelva atrás la contratación y se reintegre al trabajador, sino que el empleador debe de cierta forma demostrar en el tiempo que hubo una necesidad de su empresa de poder generar el despido, ¿ya? Una consecuencia en definitiva económica, no de incumplimiento. Y el requisito es que no vuelva a contratar nuevos trabajadores. Si yo despedí a Don Raymond, yo saqué a Don Raymond porque él ganaba 1 millón de pesos, yo no puedo contratar a otra persona posterior de Don Raymond que le pague 2 millones de pesos, ¿me entiendes? Y sería irrisorio, sería inconsecuente. Y Don Raymond, de cierta forma, no son reintegrados a la empresa propiamente tal, pero sí se les paga una indemnización de perjuicio. Artículo 159 del Código del Trabajo. Aquí tenemos lo que son los mutuos acuerdos de las partes. Bueno, la palabra lo dice, ambas partes se ponen de acuerdo, ¿cierto? En poner término al contrato. Después tenemos la muerte del trabajador, que esto vendría siendo unilateral, pues. Después tenemos lo que es la renuncia del trabajador, que también es unilateral. Cuando yo renuncio es un acto voluntario, yo renuncio. Yo voluntariamente no quiero seguir adelante con algo. Entonces yo, como la palabra le dice, extingo todo derecho a accionar en el futuro. Ya, eso es una renuncia, extinguir mi derecho de seguir trabajando en ese lugar, de poder accionar, de poder demandar al empleador, ¿me entiendes? Al menos que sea un autodespido, que es otra palabra de poner término al contrato. Después tenemos el punto 1 que dicen que son aquellas que corresponden a conductas indebidas de carácter grave
por parte del trabajador que deben ser debidamente comprobadas, y aquí tenemos la del 160. ¿Ya? Y aquí tenemos la falta de probidad del trabajador, las conductas de acoso sexual, por ejemplo, las vías de hecho, injuria, conductas inmorales del trabajador que afecte la empresa, conductas de acoso laboral. Ya, todas esas son conductas ya que va de la mano con la moralidad y con la mala praxis, pero moralmente, ¿ya? Después tenemos cómo se formaliza el despido, ¿cierto? Primero buscamos la causal, ya elegimos tanto la del 150, la del 160, tenemos la causal lista, después tenemos que ver cómo formalizamos esa causal antes de materializarla en el papel, que es el despido. Tenemos la carta de aviso, ¿ya? Donde el empleador que decide poner término al contrato de un dependiente debe aplicar necesariamente alguna de las causales que se establece el 150, 160 y 161, ¿ya? Del Código del Trabajo. En definitiva, la carta de despido de la ley, como lo dice ahí, carta de aviso, yo es poner en conocimiento anticipadamente al trabajador de que se extinguirá el plazo de su contrato, se va a poner término a su contrato, en definitiva, ya no va a tener que prestar las funciones. Ya. Acá hay dos formas de poder hacer la carta de aviso o de poner término en este caso a la contratación, que es que le ponemos término inmediatamente con la carta de aviso, donde pagamos los 30 días, que es el plazo que exige la ley para enviar esta carta de despido y poner en conocimiento al trabajador, o bien enviar esta carta de despido, poner en conocimiento al trabajador, y con don Raymond yo le aviso el 1 de noviembre y él tuviese que trabajar hasta el 1 de diciembre. Desde ahí se pone término a su contrato, ¿ya? O bien yo el 1 de noviembre le pago ese mes anticipadamente a don Raymond y le doy esa remuneración y que él busque trabajo, ¿cierto? Dentro de ese plazo. Por eso se paga ese mes. Si yo no lo quiero pagar, ni lo quiero pagar como una remuneración, don Raymond tiene que seguir cumpliendo los servicios por esos 30 días. No es un regalo, simplemente el trabajador, el empleador, en definitiva es un sueldo para que lo entiendan más fácil. Después tenemos el 3.11, que ya es el finiquito de trabajo, y posterior a la notificación al trabajador de su despido, la empresa debe proceder a entregar el finiquito, ¿ya? ¿Y qué es el finiquito? Es un documento en el cual ambas partes dejan constancia del término de contrato de trabajo, ¿ya? Y de la extinción de las obligaciones que derivan del mismo. Pero como yo les había dicho anteriormente, que el finiquito, de cierta forma, es un documento donde a mí me permite poner término a la relación laboral, poder cobrar el dinero, ¿cierto? Que son de las remuneraciones o años de servicio, pero no renuncio a mi derecho a accionar. Ya eso no está permitido ahora, sino que son para efectos administrativos solamente, pero no en cuanto al efecto de accionar judicialmente, para que se entienda así. Después tenemos organismos fiscalizadores y tenemos la misión de la Dirección del Trabajo, que es promover y velar por el cumplimiento eficiente de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajador. Entonces, siempre cuando nosotros nos veamos enfrentados como trabajadores en la calidad que estemos y veamos que estamos siendo vulnerados sobre mis derechos que la ley me otorga y la Constitución Política de la República, ¿cuál es la primera instancia a la cual nosotros tenemos que recurrir? Es a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo es un ente mediador o también supervisor de las empresas, de los empleadores. No obstante eso, en la primera mediación, en el primer encuentro, siempre va a intentar que se termine ahí, ¿me entiende? Que se resuelva el conflicto ahí de forma administrativa. Sin perjuicio en el caso de que la Dirección de Trabajo no pueda resolver el conflicto ahí, ya sea porque las dos partes o una de las partes no quiere aceptar los acuerdos propuestos por el inspector del trabajo, se sigue a un juicio, ¿ya? Y ahí se interpondría una demanda laboral. En un juicio laboral, y la dirección tenemos que dependerla según la competencia o el territorio o el lugar donde habitan, ¿cierto? O está ubicada la empresa o el trabajador. Ahí el abogado tendrá que tomar la decisión. Y eso es el derecho laboral, mi estimadísimo estudiante. Hasta acá es nuestra evaluación. ¿Se entiende? Sí. Profesora, una consulta.
Dígame. Cuando una empresa se dice que está en la insolvencia, que no tiene dinero para pagar, ¿cómo ahí la persona que está a cargo de ese juicio de insolvencia es la que tiene que finiquitar o hacerle llegar un finiquito a los trabajadores? Claro, lo que pasa es que creo que antes se lo había dicho. El tema de la insolvencia, primero se tiene que declarar la insolvencia, se tiene que comprobar por la dirección por el Tribunal del Trabajo Claro, y se paga como una prelación a los trabajadores. Si hay insolvencia, primero se ve el orden de prelación. ¿Cuál es el orden que se tienen que pagar tanto el abogado primero y las distintas instituciones? Como una prelación de créditos. ¿Ya? claro, porque Pero siempre se pagan a prorrata de los sueldos que les correspondía a los trabajadores. Si no es en su 100% se les va a pagar una parte, según el fondo que quede, ¿pues me entiende? claro, si no quedan fondos no se les puede pagar. Pero ¿cómo se disuelve el hecho de que ellos trabajaban para esa persona o se disuelve en el momento que sale la declarada la insolvencia? Claro, en ese momento se debiese disolver. Lo que pasa es que la relación laboral termina por insolvencia, pues, porque la insolvencia es que no hay montos para pagar sueldo, para sostener una empresa, pues, ¿me entiende? Ya, Entonces, ya. la naturaleza de la insolvencia es que yo no puedo seguir trabajando contigo porque yo no te voy a, no tengo cómo pagarte, no tengo cómo pagar el arriendo, no tengo cómo pagar la luz, no tengo cómo pagar el agua, no tengo como para pagar las remuneraciones. No me está dando esta empresa a mí. Pero no, los trabajadores no solamente son acreedores del empleador, pues también imagínense que debe tener los bancos, ¿me entiendes? Hipotecas, Claro, prenda, etcétera, etcétera. Y toda esa gente se crea una masa total de dinero y se ve qué propiedades tiene la empresa y cómo se van a repartir esos fondos. Por eso digo, ahí viene una prelación de créditos donde se ve quiénes son, por un orden, quiénes son los que se tienen que pagar primero. ¿Ya? Creo que los trabajadores están como en la cuarta posición más o menos de la prelación. ya, ya, profesora, gracias. Porque siempre primero se paga el abogado. Sí, ¿Ya? ¿Sí? ya. Pero así funciona más o menos el tema. Pero no quiere decir que nunca se les va a pagar. Ellos pueden pactar una forma de pago, ¿me entiende? No quiere decir que usted va a quedar sin una remuneración, que no se le va a reconocer esa remuneración. Pero tiene que Es que pasar todo ese tiempo para ver los fondos. Y con esos fondos se les va a pagar a ustedes. Si no hay eso fondos, ustedes pasan a balistas. Y después tiene que ir una forma en cómo se le paga. ese es justamente el caso de que yo le conversaba que tiene mi esposo, que en la empresa que trabajaba se declaró insolvente y ahora hace poco nosotros hablamos con el abogado y nos dijo que la señora no tenía fondos para pagar. Claro, Entonces, por lo tanto, no se le pagó a ningún trabajador porque de hecho tuvo juicio con otras trabajadoras y tampoco llegaron a un acuerdo de que le iba a pagar nada porque no tenía para pagar. claro. Entonces quedaron todos los años de servicio en nada. Claro, no, lo que pasa es que tienen que revisar ahí bien ese tema. Creo que usted me había enviado un WhatsApp, lo que pasa es que yo perdí todos los WhatsApp, pero creo que alguien me envió un WhatsApp con un tema así. Sí, Pero yo sí, yo te había enviado. cometí un error con respecto a los números, cambié los chips de teléfono. El de la empresa lo puse en mi teléfono personal, o sea, me robaron mi teléfono personal y mi chip personal lo puse en el número de la empresa. Y en el teléfono nuevo cambié el número de la empresa y se me traspapelaron toda la información en los grupos de WhatsApp y todo el tema. Y claro, después cuando restablecí, cambié el chip de la empresa al teléfono de la empresa, solamente recuperé la información de la empresa y perdí todos los mensajes anteriores. Entonces, claro, no pude responder a estos mensajes, pero se me perdieron, pues ni siquiera lo alcancé a leer. Mm. Sí, Ya. pues sí, yo le había enviado ese WhatsApp. Pero envíeme el número de causa, a ver si yo mañana le reviso eso. Ya, Una de profesora. esas, algo quizás la puedo ayudar, pues no, una de esas quizás no, quizás sí, pues. Claro, o sea, como para guiarme, porque no, en realidad como que todos los trabajadores igual quedaron así como pasmados, Claro, en- porque fueron hartos años de servicio de varias compañeras y otras personas que trabajaban ahí. Entonces, como que quedaron así, chuta, trabajamos y no recibimos nada.
Claro, por supuesto. Ya, déjeme ver. Yo tengo mi profe que es juez, quizás le podría incluso hasta preguntar a él, que es laboral. Quizás hay una forma Ah, distinta que lo que dicen ahí los colegas también, po. claro. Ya, Ya, pero déjeme el profesora. mensaje, porque como les digo, no fue de mala voluntad, perdí toda la información de todos. Ya, profesora, Ya, muchas gracias. ya, ¿tienen dudas con respecto a la evaluación? La evaluación no me recuerdo los números exactos, pero empieza en derecho civil y termina con derecho laboral. Esas son las dos materias. Esas son las dos materias que entran en la evaluación. Termina en la página 52 y ahí ustedes buscan en qué número empieza. ¿Y a quién más tiene dudas con respecto a esta materia? La evaluación va a ser el día lunes a la misma hora de siempre, 22 horas o 21 horas. Página 31 hasta la 48 creo que era. Ya, mi estimadísimo estudiante, los dejo y hoy día en la nochecita les subo las clases. A más tardar mañana de la mañana. Ahí cualquier cosita me hablan. Los dejo porque me Ya, repito otra clase y ya estamos listos con la materia. Ya. Ya, Ok, chao, profe, que estén gracias. Bueno, bien. gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.